De Gozón a Vimenes, porque pocas veces se ve una camada de gocho asturcelta tan larga como la que se ha encontrado allí Cecilia Iglesias. Les presento a Febrero, sí, porque es mi mes y ya le he bautizado yo con ese nombre. Y es que tenemos 11 gochinos asturcelta más para enseñarlos. Han nacido en la ganadería de Enrique, en Vimenes. Y yo tengo que darle un cariño, Enrique, si podemos. ¿Se portará bien? Sí. Venga, vamos a intentarlo. Su historia se la cuento enseguida, en Conexión Asturias, como siempre. Cojo yo el micro. Venga, a ver. hecho. Y ahí está. Ahí está. Sí, hola. Venga, a portarse bien. Buenas, va. Ahí va. Hasta 18 lechones puede parir una gocha asturcelta. Lo más insólito es que sobrevivan el 100%. Bueno, pues en Vimenes 12 de 13 han salido adelante. Cecilia Iglesias nos enseña. Buenas noticias para el gochu asturcelta y más aún en tu casa, Enrique. Enhorabuena porque has sido papá de familia numerosa, ¿eh? Sí, unos cuantos. Como puedes ver, aquí hay unos cuantos. Tienen 8 días de vida, 12 gochinos que los estamos viendo preciosos. Sí, están muy guapos. Ella parió 13, bueno, uno murió. Pero bueno, ya veis cómo están guapísimos. Ahora los soltamos por aquí un poco, todos los días los soltamos un poco para que se vean y les encanta estar por aquí sueltos con la mami. ¿Es normal que tengan partos tan numerosos? Sí. Nosotros normalmente una media de 9, 10 y hasta 18 tuvimos el parto más grande. Es el más grande que tuvimos, fue 18. Esta fueron 13, bueno, no está mal. Una gochina primeriza no está mal. Pueden nacer en paridera, pueden nacer sueltos. En invierno, lógicamente, tienen que nacer en paridera porque si no, claro, las condiciones climatológicas son muy adversas y ¿qué hace? Que los animales mueran de frío. Entonces en verano ya no tienes ese problema. Depende un poco del tiempo que tengamos, podemos parir fuera o dentro. ¿Y cómo son esos primeros días de vida para ellos? ¿Cómo funciona también la madre con ellos? Lo más importante, son cuando son más delicados. A ver, necesitan dos temas, alimentación y calor. Entonces, por eso, si por ejemplo estamos en invierno y los tienes en el exterior, la mayoría va a morir o crece muy poco, porque todo lo que consumen con la leche lo gastan en mantenerse calientes, entonces no crecen los gochos. Entonces, por eso en invierno hay que tender a criar en estabulados. ¿Y ahora qué cuidados necesitan? Bueno, ahora poco, ¿no? Tampoco necesitan un cuidado muy especial. A ver, sueltos y en plena naturaleza y criar lo más natural posible. La forma básica del gocho asturcelta, ¿no? Exactamente. Como llevamos ya un montón de años, nosotros llevamos ya desde 2006 con la crianza de los gochos y estamos intentando sacar la mejor ganadería posible para seguir manteniendo esta raza tan maravillosa. Una ganadería con futuro y lo estamos viendo, ¿no? Sí, ya llevamos desde 2006, llevamos peleando con ellos ya. Sí, estamos muy contentos y bueno, llevamos muchos premios. De hecho, de estos, los últimos 4 machos campeones salieron de aquí todos. ¿Qué tal se portan? Porque estamos viendo que muy bien, por lo menos con la cámara delante. Sí, son muy tranquilos. Todos los hijos como la mami son muy tranquilos. Bueno, hay alguna mejor que puede ser un poco más, que defiende más los gochinos, pero bueno, dentro de lo que cabe ya ves, son muy tranquilos y muy mansos. Vamos a intentar coger uno, porque yo no sé si tienen nombre. La mami sí, la mami se llama Siana, pero ¿estos pequeñajos qué? Podemos ponerles el nombre de los 12 meses del año. Pues me parece perfecto. Vamos a bautizar al primero, a Junio, ¿no? Ya que además, oye, hoy estamos, que entra el verano. A ver, Junio, ¿quién te pinta de llamarse Junio? Uy, que nos escapan. Ahí va uno. Pues Junio ha sido el afortunado. Uy, por favor, el mes del verano, qué cosa. Es que luego no da como pena. Un poco, pero bueno, es ley de vida. A ver, nacemos, vivimos y morimos. Lo que parece mentira, Enrique, es que vayan a ser como estos que vemos aquí, ¿eh? Sí, estos ya son madres adultas, una está preñada, la otra está preñada de muy poco y bueno, ya veis después los resultados. Esto criado suelto y para luchar por esta carne tan exquisita y seguir buscando, peleando para conseguir que no se extinga el animal. Para disfrutar. Sí, todo el equipo de productos como este. Tenemos un pequeño regalo, es que es de picadillo hecho de aquí, de casa, y para que podáis disfrutar de esta carne y probar esta delicia, qué mejor que regalaros 1 kilo, para que podáis disfrutar de ello. Muchísimas gracias. Cuida un poco más de la cuenta Junio este mes, que lo disfrutemos todo el equipo y vosotros que sigáis disfrutando y criando al gochu asturcelta en Asturias. Gracias. Venga, muchas gracias a vosotros.